Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. A Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor de su ayuda. Amén. Padre, una vez más nos hemos reunido, Señor, con el único propósito de darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. También, Señor, entendemos que estamos muy necesitados de tu palabra, la cual tiene el propósito de santificarnos, de mostrarnos tu voluntad. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes, mis hermanos y a mí, a poder entender tu palabra, escucharla con diligencia, pero también aplicarla, no con nuestras fuerzas y con la gracia de Dios, sino con la gracia de Dios, con el poder de tu Santo Espíritu. Te necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta carta. Creo que si ponemos atención vamos a aprender un poquito. Amén. Amén, hermanos. Este es el tema número 10, que como título es Sufriendo por la causa de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a sufrir, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Si Dios así lo quiere, ¿verdad? O lo permite. Hemos hecho mención, mis amados hermanos, que uno de los propósitos de esta carta de Primera de Pedro es dar esperanza, consolación a estos que el apóstol Pedro le llama a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Bueno, como lo hemos venido mencionando, los expatriados eran cristianos que en un momento dado habían dejado sus hogares por causa de la fe, ya que la persecución había comenzado. La persecución imperial, mis amados hermanos, apenas comenzaba, donde duraría al parecer 300 años según la historia del cristianismo. Y Pedro, al saber que estos cristianos estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo, les manda una carta muy alentadora, una carta de esperanza, una carta llena de doctrina, con el propósito de que estos cristianos se mantuvieran viviendo una vida santa y estuvieran firmes en la fe, sabiendo qué hacer en medio del sufrimiento que estaban atravesando, porque el Señor nos dice qué hacer en medio de las pruebas o del sufrimiento que a veces nosotros atravesamos. Pero les recuerda, mis amados hermanos, que somos un pueblo adquirido por Dios. Pedro les recuerda que somos una nación santa, hablando de un pueblo ya. El apóstol Pedro les recuerda que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como pueblo adquirido por Dios, le deja saber ciertas cosas, o le recuerda ciertas cosas que todo cristiano sabe, o que todo cristiano en un momento entiende. ¿Qué cosas? Bueno, como pueblo adquirido por Dios,
les recuerda que tenemos que ser de un mismo sentir. Eso tú y yo lo entendemos, ¿verdad, hermanos? Sí entendemos eso, ¿verdad? Ahora, ¿a qué sentir se refiere el apóstol Pedro? Lo estuvimos explicando el tema pasado, el domingo pasado. Bueno, a la unidad, a la pureza, a ser compasivos, a ser misericordiosos, a ser amigables. La lista que da él. A controlar nuestra lengua. A eso tenemos que tener un mismo sentir. A no devolver mal por mal. A buscar la paz y a seguir. Es decir, todo esto antes mencionado tiene que ver con una vida apartada a Dios. Todo esto. A ver, la unidad, la pureza, a ser compasivos, a ser misericordiosos, a ser amigables, a controlar nuestra lengua, algo que quizá cuesta. ¿Cuántos están de acuerdo? A no devolver mal por mal, a buscar la paz y a seguirla. Repito, es decir, todo esto antes mencionado tiene que ver con una vida apartada, tiene que ver en cómo un cristiano debe de vivir. Ahora, mis hermanos, pregunta: ¿un cristiano en su diario vivir o en su día a día, un cristiano que promueve la unidad, un cristiano que se mantiene puro en este mundo caído, un cristiano que es compasivo, que tú lo conoces y sabes, ese hermano es muy compasivo, un cristiano que es amigable, un cristiano que tú lo conoces y sabes que controla su lengua? Tú dices, ese hermano controla su lengua, esa hermana controla su lengua en momentos difíciles. Un cristiano que no devuelve mal por mal, un cristiano que busca la paz, la promueve y la sigue. Ese cristiano en ese día a día, en la práctica de estas virtudes que yo le nombré, porque eso es lo que le está pidiendo el apóstol Pedro, la pregunta es: ¿pasa desapercibido en este mundo caído? ¿Pasa desapercibido? La respuesta es no. ¿Ese cristiano se ve diferente a los demás? La respuesta es sí, no mejor, porque nadie es mejor que otro, pero sí se ve diferente a los demás. Ahora, ¿ese cristiano pasa desapercibido? Que tú sabes que es compasivo, que sabes que es amigable, que controla su lengua, que no devuelve mal por mal, algo que está pidiendo en los contextos del apóstol Pedro. Tú lo ves, tú lo conoces, y en su diario vivir, ¿pasa desapercibido, hermanos? No. Si tú ves a una persona que su día a día promueve la unidad, si tú ves a una persona que es compasivo, compasiva, si tú ves a un cristiano o una cristiana que controla su lengua, si tú ves a un cristiano o cristiana que lo conoces, que no devuelve mal por mal, que trata de tener paz con todos, si tú ves a un cristiano o cristiana que se mantiene puro en este mundo caído, seguramente, mis hermanos, sabrás que tal cristiano no pasa desapercibido en este mundo caído en el que estamos. Bueno, eso es precisamente lo que el apóstol Pedro está diciendo en estos versos que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué va a poner el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está poniendo que aún por causa de una vida piadosa, muchas veces vamos a sufrir. Repito, Pedro está poniendo que aún por causa de una vida piadosa, muchas veces vamos a sufrir. Mis hermanos, no porque hagamos el bien no vamos a padecer. No porque hagas el bien no vas a sufrir. No porque hagas el bien no vas a pasar pruebas. No porque hagas el bien no vas a pasar adversidades, y es lo que Pedro quiere que entiendan estos destinatarios. Señor, yo hago el bien, ¿por qué esta enfermedad? Señor, yo hago el bien, ¿por qué me pasa esto? Señor, yo hago el bien, ¿por qué?
Respuesta: la razón del por qué los cristianos pasan sufrimientos es porque estamos en un mundo caído que ama el pecado y aborrece todo lo de Dios. Mis hermanos, esto que nombró el apóstol Pedro en los contextos, escuche bien, es un sí o sí. Si tú eres cristiano, porque asumo que somos cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Esto es un sí o sí en nuestro día a día. Es un sí o sí en nuestro día a día. ¿Qué es un sí o sí? Que seamos del mismo sentir, que promovamos la unidad, que nos mantengamos puros, que nos mantengamos consagrados, que controlemos nuestra lengua, que el hombre trata a su esposa como a vaso frágil, que la mujer se sujeta a su propio marido, en todos los contextos que ha venido hablando el apóstol Pedro, que nos amemos fraternalmente, que no paguemos mal por mal, que nos apartemos del mal. Repito, esto es un sí o sí en la vida de un cristiano en su día a día. Vuelvo a preguntar, ¿este cristiano pasa desapercibido en este mundo caído? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿A ti no te han preguntado alguna vez? No han llegado a ti y te han preguntado: oye, ¿y tú por qué refrenas tu lengua en todo tiempo? O te han dicho: ¿y eso qué te dice ser cristiano? ¿Por qué? Porque esto, hermanos, es un sí o sí en la vida de un cristiano en el día a día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque todo esto tiene que ver con una vida santa. Ahora, ¿cómo podemos dividir estos versos? Del verso 13 al 14, el apóstol Pedro le deja saber que una vida piadosa trae sufrimiento y nos expone cómo debemos de sobrellevar nosotros ese sufrimiento. Del verso 15 al verso 17, el apóstol Pedro expone que estos destinatarios hagan defensa de su fe o expliquen por qué viven así, en caso de que les pregunten o les demanden razón de esa esperanza. Y número 3, del verso 18 al verso 22, nos recuerda que el Señor también sufrió por causa de su mensaje, y no solamente Él, sino otros predicadores, poniendo de ejemplo a Noé. Y mire cómo comienza el verso 13. Del verso 13 al 14 le deja saber que una vida piadosa trae sufrimiento, exponiendo, o nos dice cómo sobrellevar ese sufrimiento. Mire lo que dice el verso 13. Es una pregunta retórica que está haciendo el apóstol Pedro. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Así dice, ¿verdad? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. La versión lenguaje actual dice: ¿quién puede hacerte mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Y dice esa versión: nadie. Pero si hacen el bien, aún así tienen que sufrir. Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Mis hermanos, el apóstol Pedro, sabiendo que estos destinatarios estaban pasando sufrimiento, en esta pregunta retórica que les hace, quiere que entiendan, ellos y nosotros, que aunque hagan el bien, no siempre va a ser bien recibido o aceptado por este mundo caído. Repito, el apóstol Pedro, sabiendo que estos destinatarios estaban pasando sufrimiento, en esta pregunta retórica que les hace, quiere que entiendan ellos y nosotros que aunque ellos hagan el bien o nosotros hagamos el bien, ese bien no siempre va a ser bien recibido o aceptado por este mundo caído. Dice la pregunta retórica en el verso 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño
si vosotros seguir el bien? Es una pregunta retórica. Mire bien, la respuesta lógica, no bíblica, porque hay una diferencia ahí, La respuesta lógica, no bíblica, es nadie. Es decir, si yo hago el bien, yo podría pensar, nadie me va a hacer daño, eso yo podría pensar, porque hago el bien. Esa sería mi resolución, esa sería mi respuesta lógica, no bíblica. Yo hago el bien, nadie me puede hacer daño. Yo hago el bien, todo me va a salir bien. Yo hago el bien, no tiene por qué pasarme nada. Yo hago el bien, ¿por qué me tiene que pasar algo? Esa sería como una respuesta lógica, no bíblica, lógica. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué me pasa esto si sirvo a Dios? ¿Por qué estoy en una situación si sirvo al Señor? ¿Te has hecho esa pregunta? Mis hermanos, desafortunadamente en este tiempo en que vivimos, muchos cristianos piensan de esta manera. Piensan que el cristianismo es como un paseo en Disneylandia, donde yo pago mi boleto de entrada y ahora a gozar una vida sin problemas, sin sufrimientos, una vida fantasiosa, donde el estar en Cristo para ellos es sinónimo nada más de contar bendiciones. Una bendición, 2 bendiciones, 3 bendiciones, 4, estoy lleno de bendiciones. Piensan que el cristianismo es como un paseo de Disneylandia. En este tiempo que vivimos hoy, mis amados hermanos, muchos cristianos que no supieron manejar sus sufrimientos, quizás porque no tenían una sana doctrina o no lo sé yo. Muchos cristianos que no supieron manejar sus padecimientos, sus pruebas, se apartaron de Dios, ya que pensaron que si hacían el bien en la mente de ellos, todo les tenía que salir bien. Usted los puede escuchar. Muchos cristianos se han apartado y decían: yo servía al Señor y ¿por qué me fue mal? Yo hice esto en la iglesia y mire lo que me pasó. Yo predicaba en las calles y mire lo que me vino. Yo trabajé arduamente en la iglesia y mire cómo me pagaron. Yo me esforzaba para servir y mire lo que le pasó a mi esposa e hijos. Tanto algunos que se han atrevido a decir: me ha ido mejor en el mundo que en la iglesia. La realidad es que no le ha ido mejor en el mundo. La realidad es que se acomodaron al mundo y se les olvidó que el cristianismo también es un llamado al sufrimiento. ¿Por qué estos cristianos estaban sufriendo? ¿Qué le está diciendo el apóstol Pedro en esta pregunta retórica? Les está diciendo: si ustedes piensan que por hacer el bien no les va a pasar nada, o nadie los puede dañar, o nadie les puede hacer un daño, están equivocados. Recuerde, ellos estaban en persecución. Repito, Pedro les pregunta, el apóstol Pedro les pregunta en esta pregunta retórica: si ustedes piensan que por hacer el bien nadie les puede hacer daño, están equivocados. Ya que en el verso 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Mis hermanos, tenemos que recordar que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos, estamos de paso. Y el amar y servir a Dios no nos hace inmunes al dolor. El amar y servir a Dios no nos hace inmunes a sufrir malos tratos, a sufrir rechazos, inclusive la muerte física. Así que esté firme.
Esté firme, hermano. Cuando le vengan esas pruebas fuertes, duras, esas adversidades en las que usted no puede, estemos firmes en el Señor, por su gracia y misericordia. Amén. Dice el verso 14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Por qué causa? Por amar a Dios. Por causa de que vives una vida apartada. Por causa de que sirves a Dios. Por causa de que no sigues la corriente de este mundo. Si sufres por esa causa, ¿qué dice el apóstol Pedro? Bienaventurado, bienvenido. Mis hermanos, pregunta: cuando haces el bien, ¿lo haces para la gloria de Dios? Si lo haces para la gloria de Dios, entonces tú no esperes que el mundo te aplauda. No esperes la adulación del mundo. No esperes que el mundo te diga: ¡good job! ¡Bien hecho! No esperes eso. No esperes eso. No lo esperes. Espera rechazo. Espera ataque. Eso sí, espéralo. Eso sí, espéralo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos cómo el apóstol Pedro quiere que estos destinatarios y nosotros nos enseña la forma como debemos de afrontar el sufrimiento. Vemos cómo el apóstol Pedro quiere que estos destinatarios y nosotros afrontemos la crítica, los padecimientos. El apóstol Pedro en los contextos ha venido exponiendo cómo debemos de conducirnos y no quiere que pensemos que por vivir una vida apartada no vamos a pasar padecimientos. Hermano, los vas a pasar. Y si tú llegas a decir: ¿pero por qué, Señor? Entonces, ¿por qué lo estabas haciendo? Porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. No siempre cuando haces el bien vas a ser recompensado por el mundo. Ya que el mundo a lo bueno le llama malo. Y a lo malo le llama bueno. No creas que eso siempre va a ser bien recibido. Dice el verso 14: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no se asusten, no se amedrentéis. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es decir, si sufren por causa de una vida piadosa, gloria a Dios. Si sufren burla por causa de una vida piadosa, gloria a Dios. Si sufren rechazo por causa de que vives una vida apartada, gloria a Dios. Si sufres porque quieres ser una mujer bíblica, un hombre bíblico, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si sufres porque no sigues la corriente de este mundo, aún dentro del mismo cristianismo, gloria a Dios. Y dice: no se asusten, no se amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y da la respuesta aquí a hacer, verso 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, mis hermanos, ¿qué es esto? Esto es lo que se conoce como apología. Hacer defensa de la fe. Ahora, pregunta: ¿este hacer defensa de la fe es pelear como se hace en el tiempo de hoy? No, ya que en el tiempo de hoy la mayor parte de los apologetas en sus debates lo único que quieren es ganar vistas en las redes sociales.
Lo único que quieren es ganar argumentos, a ver quién gana, a ver quién tiene la razón. Lo único que quieren hacer es dejar en vergüenza el uno al otro. Y lo menos que quieren hacer es en verdad glorificar a Dios. Ahora, no podemos negar también que cuando uno hace defensa de la fe, no siempre va a haber paz entre los debatientes. Y eso lo podemos ver cuando el apóstol Pablo predicaba a los judíos en las sinagogas haciendo defensa de su fe. Pero él lo hacía para glorificar a Dios. Tampoco podemos negar que hacer defensa de la fe o hacer apología es parte de un llamado que tiene todo cristiano, ya que también en la carta de Judas se nos insta a contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Mas sin embargo, en los contextos de este verso 15, Pedro expone que los cristianos al vivir una vida santa, que los cristianos al vivir una vida apartada, una vida consagrada, que estos cristianos al pagar bien por mal, que estos cristianos al no devolver mal por mal, que estos cristianos al apartarse del mal en un mundo caído, la gente inconversa en un momento dado, si les piden que le den una explicación de por qué viven así, es ahí donde los cristianos deben de hacer defensa de su fe. Es ahí. Ejemplo, ¿tú en tu trabajo te conocen como alguien que pagas bien por mal? ¿Te conocen por alguien que controla su lengua? ¿Te conocen por alguien que eres misericordioso, compasivo? ¿Te conocen por alguien que tratas como a vaso frágil a tu esposa? ¿Te conocen por alguien que lo que profesas lo pones en práctica? Pregunta, ¿ese cristianismo que practicas día a día se notaría entre los inconversos? Claro que sí. ¿Pasarías desapercibido entre los inconversos? No. Bueno, ¿qué dice Pedro? Pedro dice que si alguien o demande razón de ese cristianismo que practicas día a día. Pedro dice que si alguien demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro dice que si alguien les pregunta, ¿por qué tú vives así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué es así tu conducta? ¿Por qué pagas bien por mal? ¿Por qué? Pedro le dice, ¿están preparados para presentar defensa? ¿Están siempre preparados para dar una respuesta? ¿Están siempre preparados para explicar con mansedumbre y reverencia del por qué tú te conduces de esa manera? De esa esperanza que hay en vosotros. Mis hermanos, el apóstol Pedro asume que estos cristianos en medio de este mundo caído, al mantenerse apartados para el Señor, la gente inconversa les van a llegar a preguntar, ¿por qué ustedes viven así? ¿Por qué? Porque lo más lógico en el mundo es el que me la hace, me la paga. ¿Sí o no? Lo más lógico en el mundo es, tú me la haces, allá afuera yo te miro en el parqueadero y me vas a conocer. Lo más lógico en el mundo es, yo no me voy a dejar de nadie. Eso es del mundo. ¿Qué tipo de cristianismo te van a preguntar o me van a preguntar si eso es concerniente al mundo? Pero si alguien te ofende, si alguien te hace daño, y tú en vez de pagar mal por mal, pagas bien por mal, eso se va a notar. Y en el contexto de la carta estaban pasando sufrimientos y tenían que responder con bien. Y Pedro le dice, si alguien les pregunta, ¿por qué viven así? Respondan con mansedumbre y reverencia
la esperanza que hay en usted. Vivimos así porque Cristo nos cambió, porque hemos recibido la nueva vida en Cristo. No es ese tipo de apología que hacen hoy, aunque tienen que hacer, ¿verdad? Que yo me peleo con él y me peleo con el otro y al último salimos peleados en esos debates. Mis hermanos, Pedro asume que estos cristianos en medio de este mundo caído, al mantenerse apartados para el Señor, la gente inconversa les pregunta por qué viven así. ¿Por qué? ¿Por qué un cristiano refrena su lengua? ¿Por qué un cristiano paga bien por mal? ¿Por qué un cristiano es compasivo? ¿Por qué un cristiano es misericordioso? Ese cristiano no va a pasar desapercibido. Pedro asume que tales cristianos en algún momento de su vida les van a preguntar por qué se conducen así. Bueno, Pedro le dice, cuando les pregunten, cuando les demanden razón de esa esperanza, estén preparados y hagan defensa de su fe. Hermano, ¿de qué sirve yo hacer defensa de mi fe y hacer apología? Y mi conducta está contraria a lo que yo estoy hablando. Y nada más quiero ganar argumentos y tocamos un tema y nos empezamos a pelear y a pelear y ¿a dónde va a llegar? A ningún lado. Porque a veces el orgullo nos gana como seres humanos. Es que yo no quiero que me gane el argumento. Y me peleo, y yo saco un texto bíblico y me peleo, y yo soy el que tiene la razón, y mi conducta no es ni paciente, no es ni con mansedumbre, no es ni con reverencia, no estoy ni glorificando a Dios, porque al último termino peleado con el otro. Eso no es lo que está mandando el apóstol Pedro aquí. Ciertamente tenemos que contender por la fe contra los falsos maestros, como le dice Judas en sus cartas, o como le decía el apóstol Pablo, pero ellos lo hacían para glorificar a Dios. Por eso más adelante aquí el apóstol Pedro dice, teniendo buena conciencia, ¿por qué lo haces? Bueno, el apóstol Pedro le dice, si alguien les demanda razón de esa esperanza, o el por qué viven así, pagando bien por mal, siendo compasivos, Pedro le dice, está siempre preparado para presentar defensa. Explíquenle ustedes por qué. Dice el verso 15, sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones. Es decir, que el Señor gobierne cada aspecto de nuestra vida, que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. ¿Qué pide el apóstol Pedro? El apóstol Pedro pide que nuestros corazones sean leales a Dios sin importar el costo de nuestro sufrimiento, tanto que si alguien les pregunta por esa esperanza, estén preparados para explicar con mansedumbre y reverencia la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, si usted está un día en un debate por algún tema y una de las dos partes ya no es manso o mansa y empiezan a alzar la voz y a pelear, eso ya no está glorificando a Dios. Ese asunto se acabó. Porque usted se va a encontrar con esas situaciones. Que de repente usted esté debatiendo con alguien sobre un tema, pero esa persona empieza a levantar la voz y empieza a tener falta de mansedumbre. Y no, yo aquí. Esa conversación ya no tiene ningún propósito porque no glorifica a Dios. Aquí no se trata de ganar argumentos, aquí se trata de que Dios sea glorificado. Verso 16. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y la realidad, hermanos, es que ninguno de nosotros quiere sufrir, ¿verdad que no?
Nadie de los que está aquí queremos sufrir, mas sin embargo estamos conscientes que vivimos en un mundo caído. Y hacer el bien en un mundo caído es el testimonio de la gracia de Dios en la vida de nosotros. Verso 18. Del verso 18 al 22, para terminar, el apóstol Pedro nos recuerda que el Señor sufrió, y no solamente el Señor sufrió, sino aquellos predicadores del pasado, donde pone de ejemplo a Noé. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es la prueba más contundente que haciendo el bien no siempre será bien recibido por el mundo. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde la caída de la primera pareja, el Señor ha usado varones para predicar. Mas sin embargo, el predicar, el hacer el bien, no siempre va a ser aplaudido por el mundo. Verso 19, del cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora mire el contexto del verso 19, porque ahí está la respuesta, ¿ok? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Imagínense, 8 personas nada más. Amén. Ahora, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados, hermanos? A los cuales también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mire, algunos sacan teorías, deducciones y otros alucinaciones con este verso sobre los espíritus encarcelados. Sin embargo, la realidad es que cuando leemos estos versos en el contexto, la misma palabra nos da la respuesta o nos da una sana interpretación. Pregunta: ¿a qué se refiere cuando Pedro dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, esa es la respuesta, desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé? ¿A qué se refiere? Mire, la interpretación más sana o la postura más sana es que el apóstol Pedro hace una alusión cuando ese pregonero de justicia llamado Noé predicó por 120 años preparando el arca. Esa es la respuesta o la interpretación más sana. Es decir, de la misma manera que el Espíritu Santo guió a Noé a predicar en ese tiempo a esa gente, de la misma manera el Señor Jesucristo predicó y ahora el apóstol Pedro. Es lo mismo. Es decir, que no pensemos en otra cosa que no, amén, que no entendamos. Verso 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A Él está sujeto ángeles, autoridades y potestades. Amén. A manera de aplicación, hermanos, a manera de aplicación, ¿cómo manejamos nuestros sufrimientos en este mundo caído? ¿Piensas tú que por hacer el bien no vas a sufrir? Estamos equivocados. Dios puede permitir sufrimiento. Amén. Si Dios, nadie quiere sufrir, pero Dios en su soberanía lo puede permitir. Y en medio del sufrimiento podemos decir: el Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A manera de aplicación, ¿pasas tú desapercibido en este mundo caído? ¿O se te nota el cristianismo? Tanto que te van a preguntar: